general de CONADU, hablamos con él la semana pasada, estaba por cerrarse el acuerdo paritario, se logró y además mantuvieron un encuentro con el presidente de la Nación y ahí estuvo Carlos de Feo. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día, ¿qué decís? Buenas tardes, buenos días, Carlos. Todavía son las 12:12, pero no almorcé. Me imagino que vos tampoco, así que seguiremos. Para nosotros sigue siendo buenos días. Primero, sí, seguimos con el eterno problema. Primero la alegría de escuchar la noticia de la vacuna, la verdad que es notición. Me parece que empiece a transcurrir todo eso, se va a ir solucionando mucho las cosas, ¿no? Para que podamos circular, para que podamos volver a andar, y eso, la verdad que es una gran noticia. Me alegro mucho, porque la verdad que se había complicado, ¿no? El tema. Sí, y además el viaje va a ser mucho más directo, digamos, ¿no? Porque son pocas horas de vuelo hasta México. Uno entiende que ya es distinto, digamos, si no me equivoco son 9 horas, o sea que no son las 16 horas que hay que hacer hasta Moscú, que también hay que seguir haciéndolas, pero ya sabemos que seguramente a partir de junio tengamos las vacunas Sputnik V que se van a producir en nuestro país, o sea que se abre un horizonte bastante más positivo del que teníamos hasta ahora, ¿no? Y lo de AstraZeneca, había mucha gente que tenía la primera dosis, ¿viste? Le faltaba la segunda, así que estaban viendo que entraba el tipo y no llegaba, ¿no? Así que la verdad que es una buena noticia. Bueno, me preguntabas de la paritaria. Sí. Bueno, finalmente cerramos la paritaria. Yo creo que en el contexto es una buena paritaria, digo, en el contexto en que estamos, ¿no? Situación económica, pandemia, la verdad que es todo muy, muy complicado y todo muy, muy difícil. Pero bueno, cerramos en un porcentaje que es el que ha cerrado prácticamente muchísimos sindicatos, 35, algunos 34, otros 36, pero ha sido la gran mayoría cerró en estos porcentajes. Una ventaja nuestra siempre que estos porcentajes son sobre el salario básico. La única cosa que está fuera del salario básico es el bono de 1.000 pesos de conectividad, que es para todos los docentes por cargo, ¿no? No es ni por dedicación ni por cantidad de cargos. Un agente, un bono, ¿sí? Porque uno paga una sola conectividad. Y después un 35% con 2 revisiones, una en septiembre, otra en octubre. Yo esto quería también mencionar una cosa porque se ha discutido y hemos tenido, el otro día, inclusive en el plenario de CONADU, se discutió mucho el tema de las revisiones y cómo se efectúan, si se efectúan finalmente o no. Algunos siempre ponen en duda eso. Yo quería mencionar, el 35% se aplica sobre el salario de marzo, no sobre el de diciembre, sino sobre el de marzo, porque nosotros en marzo cerramos la paritaria del año pasado, y la cerramos en marzo porque hubo revisiones. Y las revisiones pusieron el salario, la inflación fue el del 36,1, creo que fue una cosa así. Y no hay ninguno de los cargos que haya cerrado por ese número, todos cerraron encima del 36,1 el año pasado. O sea que nosotros estamos en las revisiones, construimos un salario y cuando lo discutamos el año que viene, que va a ser o con inflación o por encima de eso. O sea que no es cierto que es un acuerdo perdidoso. Yo creo que en este contexto es un buen acuerdo. Está en sintonía con los demás. Nosotros estamos hablando de una inflación que seguramente va a ser superior al 35%, y todos esperamos que este superior no sea más que a lo sumo 3, 4, 5 puntos. Puede ser que sea más, pero en el caso de que sea más, se revisará y se pagará esa diferencia. Tiene 2 revisiones, una en septiembre y otra final en febrero, que es la que termina equilibrando con el mes de diciembre. Y se van a pagar en enero y febrero y marzo del año que viene, como se pagó este año. Creo que es un buen acuerdo. Y bueno, y ahí además, junto con esto, se firmaron varias otras cuestiones. Hay 100 millones de pesos de capacitación para formación docente y posgrado. Hay está lo de los docentes de nomenclador, el mejoramiento de algunas categorías del nomenclador, como bibliotecarios, preceptores, que van a tener aumentos ahora en abril y lo van a tener también a partir de enero en el mejoramiento del escalafón. En fin, y sobre todo quería mencionar esto, porque los docentes de los niveles preuniversitarios, la paritaria nacional cerró un acuerdo salarial de 32% de la garantía salarial, y después llegó a 34,5% con el FONIL más un bono de 700 pesos. En el caso de nuestros docentes de las universidades,
nacionales es el 35% más el bono, más el FONIR, o sea que tenemos un aumento de prácticamente 3 puntos por encima de la paritaria nacional, y un bono que en el caso de la jurisdicción es de 750 pesos y en el caso nuestro es de 1.000. Yo para mí, creo, te vuelvo a decir, para mí fue un buen acuerdo. Fue muy difícil llegar, porque nosotros arrancamos discutiendo de si la base era, si el 10% de enero, febrero, marzo correspondía a este año o no. Finalmente esto se despejó, porque nos ofrecían 24% de aumento. Fue todo en 2 meses. Creo que lo que ayudó mucho, y cuando fuimos el otro día, te voy a contar si tenés un minuto, una pequeña cosa. Pero por favor, sí, obvio. Al acto con el presidente, nosotros hicimos una carta pública, una carta abierta el domingo, donde le reclamamos por esta situación. Bueno, cuando fuimos el otro día a la firma en la Casa de Gobierno, el presidente al final, habló del valor de la universidad, lo que normalmente siempre dice, que conoce bastante la universidad, aparte porque es docente universitario. Pero al final él dice, yo el domingo estaba viendo el diario y veo que había una nota donde la CONADU reclamaba por esta situación. Entonces lo llamé a Nicolás Trotti y le dije, tenemos que arreglar esto, no puede ser que los docentes universitarios estemos discutiendo el salario, es importante que lo arreglemos, esta paridad se tiene que arreglar. Yo después le decía, la verdad que nosotros cuando hicimos la nota nos acordábamos aquella frase que él dijo, si alguna vez creen que hay algo que está mal y quieren reclamar, díganmelo que yo lo voy a escuchar. Y la verdad que para nosotros fue importante que él haya hecho mención a la carta, porque finalmente es lo que nosotros pretendíamos, que llegara a él y esa carta nos ayudara a destrabar la paritaria. La verdad que en eso también quedó nuestra federación fortalecida. 20 sindicatos votaron a favor del acuerdo, 8 solamente lo hicieron en contra, con 2 abstenciones. Por lo menos no han informado esos 2 sindicatos cuál fue la resolución final. Pero me parece que esto también nos fortalece como sindicato, el hecho de ser uno el sujeto más importante en las paritarias. Lo ha sido desde hace años y seguimos manteniendo ese lugar, ser en realidad nuestro sindicato el que tiene el peso y el que define la paritaria. Para nosotros eso es muy importante porque nos permite también discutir, y esta presencia nos permite discutir muchas otras cosas, como le decíamos, y con las cosas que pusimos en la paritaria, el tema de la precarización, la comisión de ad honorem y contratados, el tema de los ascensos de categoría, pero también discutir programas. Nosotros vemos que, como siempre decimos, ¿viste? Nuestro sindicato no es un sindicato corporativo, no queremos docentes de lujo en un país que está en la miseria, o sea que la universidad tiene que tener un compromiso y los programas que la universidad tienen que ser en primer lugar para retener a los jóvenes de menores recursos. Discutir ahora, lo puso el presidente nuevamente y otra vez el ministro, discutir ahora nosotros la ley de educación superior, y nos pone esta posición, esta posición que tiene Conado en estos lugares, en un lugar de importante a la hora de discutir esto. Y es lo que queremos hacer. Me parece que nuestro deber no solamente es un derecho a discutir, también es un deber y una obligación hacerlo, ¿no? Así que, lo vamos a seguir peleando. Creo que estamos en una situación muy difícil, creo que todos tenemos que poner el hombro, pero garantizar que el salario a lo largo del año y cuando termine el año va a tener los mismos números o inclusive un poco por encima que la inflación, me parece que es un logro importante, ¿no? Carlos, esto que vos contabas de la nota, ¿no? Bueno, que la conocimos, nota que ustedes publicaron, habla también de un poco esto que vos habías planteado cuando charlaste con nosotros, de por qué no se resolvía el tema. A lo mejor faltó esa conexión entre quienes estaban en la paritaria y el presidente de la Nación, ¿no? Mirá, lo que pasa es que y eso se lo dijimos también al ministro de Educación, no puede ser que nosotros discutamos una paritaria. Yo siempre le decía, yo he discutido, cuando Kicillof era ministro de Economía, el último año discutimos la paritaria con él, el año pasado la discutimos con el ministro de Trabajo, y yo hemos discutido las paritarias con los ministros. Bueno, el año pasado, en la época de Macri, lo discutíamos con Finocchiaro y con ¿cómo se llama? con Bullrich, siempre. Y la verdad que esta paritaria era muy difícil, fue muy difícil empezar. Nosotros reivindicamos la tarea que hizo el secretario político universitario. La verdad que le agradecemos a Jaime Persic, porque él se comprometió mucho con la paritaria, pero era siempre como un teléfono descompuesto, ¿no?
Entonces, siempre, llevaba una cosa, traía otra. Nosotros queremos discutir de primera mano. Y este fue un poco el sentido de la carta, y creo que fue finalmente lo que destrabó la paritaria, fue la carta. Yo creo que, y esto queda claro, viste que a veces la gente dice, no, porque la lucha, no es una lucha loca y tonta, esto es la política, hay que saber utilizar todos los resortes que hay, garantizar la fortaleza de las acciones, y también que no terminen siendo en detrimento del propio sindicato. Nosotros, la otra federación hizo 6 días de paro, lo único que consiguió fue no sentarse a la paritaria. Yo creo que la política, la idea de presentar una nota, de comprometer, de ver cómo se llama, era mucho más provechosa que lo otro, porque la verdad que hoy en este contexto de pandemia, de horribles noticias que estamos viendo todos los días, y peleas que la verdad que son durísimas, y a veces uno queda asombrado por el término de las cosas, ¿no? Esto que creo que con vos lo hablaba la otra vez, ¿no? La declaración de que cambiamos la Malvina por una dosis de vacuna. Yo digo, sí, en ese contexto la verdad que nosotros teníamos que ser muy inteligentes para que la pelea nuestra tuviese el sentido que nosotros queríamos que tuviera, y que no terminara jugando de un lado o de otro. Me parece que fue una buena medida, fue como decían los compañeros en el plenario, esto fue la política actuando, la política en el buen sentido me refiero, ¿no? Saber cómo uno debe moverse dentro de determinadas situaciones. Y me parece que otra vez la CONADU ha sido la que definió la paritaria, como ha sido en los últimos años casi siempre, ¿no? Carlos, dijo algo más el presidente, porque además tuvo ese gesto, ¿no? Que no se veía. Bueno, los 4 años de Macri no pasó nunca esto, pero digo que él mismo les entregó el acuerdo paritario a los no docentes y a los docentes, ¿no? Bueno, no, yo creo que él lo que marca ahí, y ya te digo, habló de la ley de educación superior y habló de la inversión que el gobierno pretende o que piensa que puede hacer en el momento que también un gran esfuerzo, porque el año pasado se hizo una inversión grande en infraestructura, se concurrió en apoyo a las universidades de las deudas que tenía el Estado Nacional con las universidades, los fondos de funcionamiento, los gastos de funcionamiento. Yo creo que en eso ha hecho un esfuerzo el gobierno nacional. Ahora hay proyectos para seguir adelante. Una de las cosas que le reclamamos y que él le planteamos, y él estuvo muy de acuerdo, es el papel más activo y más definitorio que tienen que tener en la cuestión de ciencia y técnica en las universidades, porque todo pasa por el sistema científico-tecnológico a partir de CONICET, la Agencia de Investigación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero después la investigación se hace más del 95% se hace en las universidades, y las universidades es como que la vemos pasar dentro de en nuestros propios ámbitos la investigación, y no tenemos la capacidad o la posibilidad, mejor dicho, sí la capacidad, pero no la posibilidad de discutir esas políticas. Y me parece que esto es también uno de los reclamos, porque se está planteando el aporte importante que ha hecho las universidades, por ejemplo, con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces uno dice, bueno, los respiradores mecánicos que hizo Rosario, no los hizo CONICET, lo hizo la Universidad de Rosario. Bueno, había investigadores de CONICET, pero se hace en el ámbito de la universidad. Entonces la universidad tiene que involucrarse más en eso y tiene que ser capaz de poder definir líneas también. Yo creo que la extensión territorial que tiene la universidad, que está prácticamente en todo el país, y hay varias universidades, y sobre todo en lugares como el conurbano, donde hay una grande concentración de población, hay varias universidades que las universidades tomen un papel relevante a la hora de discutir esas cuestiones, porque son las que tienen la relación más directa, ¿no? La universidad, claro. Los consejos, que tiene la Universidad de La Plata, el consejo social que tiene la universidad, ¿no? Que llega a muchos lugares del territorio de la ciudad y del partido, de los alrededores, y la provincia inclusive, que la universidad en eso puede y tiene que ser una parte activa en la discusión de las políticas de ciencia y técnica. Esto fue una cuestión que se la hemos reclamado al ministro, se la planteamos también el otro día al presidente, que tomó nota de estas cuestiones, y así fue cuando él planteó el tema de la ley de educación superior, que tenemos que avanzar en una ley que deje atrás. Yo creo que la ley de educación superior que hoy tenemos es una ley que se hizo en el menemismo, tiene cuestiones que no son muy no son muy del agrado nuestro, pero también no tiene todas cosas malas, ¿no? Digo, la relación con los trabajadores, la cuestión de la estabilidad. Yo creo que hay varias cosas importantes y hay varias cosas que hay que cambiar, y me parece que en ese sentido
discutir la ley nos va a permitir discutir todas estas cuestiones, ¿no? Claro. Y cómo nosotros hacemos que los presupuestos finalmente cuando se mejoren no terminen siendo, porque a veces también sucede y lo hemos visto, no digo ninguna universidad en particular, pero hay universidades que lo hacen que le van fondo y uno nunca sabe dónde van a parar todas esas cosas, ¿no? Y me parece que eso también es una cosa que nosotros tenemos que tener, los trabajadores, las trabajadoras, docentes, no docentes, que poner el ojo, mirar y poder decir, no, esto no está bien, porque nosotros sabemos que pasa, ha pasado, pasa, y si no hacemos algo seguirá pasando en muchas universidades. Esto también no se lo planteamos porque no daba el lugar, pero es una cosa que tenemos que discutir, ¿no? Carlos, una consulta más. ¿Qué pasa? Siempre queda por preguntarte con los jubilados docentes, por ejemplo, ¿no? Y si sabes, porque ustedes creo que tienen el 80% móvil, el 82% móvil, corregime, y si esto también se aplica para los no docentes, que no tenemos el 82% móvil, ¿cómo es la proporción en este caso? No, para los docentes tienen la jubilación especial del 82% móvil, los investigadores tienen el 85%. Y con los no docentes pasa una cosa muy particular. Los no docentes no están dentro de la ley esa. Y tampoco está el personal de apoyo del CONICET. Hay todavía, yo creo que hay que discutir, porque ahí, y esto no lo planteó por otras cuestiones, Walter Merkis, que estábamos ahí, le planteó al presidente también el tema de la posibilidad de que los no docentes también lleguen a ser autoridades en la universidad, quiero decir rectorados, ¿no? Uh-huh. Y esto tiene que ver con una cuestión media elitista todavía, porque ¿por qué los investigadores sí? ¿Por qué los docentes sí? ¿Por qué los personal de apoyo no y los no docentes no? Somos todos trabajadores de la educación, deberíamos todos tener el mismo. Yo en eso creo que hay que pelearla, hay que discutirla, porque me parece que todos deberíamos estar en igualdad de condiciones, ¿no? En ese sentido. Hemos tenido el mismo porcentaje de aumento, lo discutimos juntos, lo peleamos juntos y lo tuvimos juntos. Entonces me parece que es un buen camino que hemos hecho con la FATU. Y este año y en los últimos años, la verdad que la relación que ha tenido con ADU, yo era muy amigo de Gringo Farina, ¿no? De Néstor, uh-huh. Pero la verdad que también lo que hemos hecho en estos años con Walter hay que reivindicarlo, porque nos hemos acercado mucho más como sindicato. Hemos hecho, ahora estamos trabajando juntos en este frente gremial que conformamos junto con las otras federaciones, con la FEDUN, con la CETERA, con la UDA, con la FADUT y la FATUN y con ADU, y estamos trabajando juntos porque la verdad que me parece que eso es importante, la unidad de los trabajadores a la hora de accionar. Y me parece que ahí hay un tema también que es importante. Porque nosotros decimos que no queremos una universidad elitista, dejemos también las élites dentro de nuestra propia casa, ¿no? Creo que eso es una cuestión a discutir. Y en eso, ahí vamos a estar junto con los compañeros no docentes. Interesante, Carlos. Abrazo grande, nos alegramos mucho y como siempre es un gusto charlar con vos, así que cuando quieras lo seguimos haciendo, ¿eh? Ahí estamos, Carlito. Muchísimas gracias. Un abrazo a los compañeros de la radio y un saludo a toda la audiencia, ¿eh?